Bueno, estamos llegando ya, hermanos, casi ya al final de la historia de José. Acordad aquel versículo clave de Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Vimos el otro día el capítulo 49, en el que Jacob llama a sus hijos, los reúne a todos y les da una serie de bendiciones y profecías sobre qué les va a acontecer a cada uno en el futuro. Y ya veíamos que en algunos casos no sale bien parado. También habíamos visto en el capítulo anterior, el 48, en el que Jacob bendice a sus nietos. Y en el 49 bendice, da profecías a sus hijos. Así a modo de resumen, porque hace ya muchos jueves que lo vimos. En primer lugar llama a Rubén, al primogénito, y sale mal parado, sale muy mal parado. Pues su padre le recuerda que se había acostado con Bila, una de sus concubinas, una de sus esposas, una de la madre de sus hijos. Simeón y Leví también salen bastante mal parados por algo que habían hecho años atrás, cuando el príncipe de Siquem abusó de su hermana Dina, y ellos engañaron a los de allí, y cuando estaban enfermos los masacraron a todos. Los asesinaron a sangre fría con una brutalidad tremenda. Zabulón, una tribu fiel al rey David, una tribu que iban a habitar en puertos del mar de Galilea. Isaacar, dice Jacob, es un asno fuerte, pero perezoso. Se acuestan a brincos. Por eso le van a atacar en el futuro, y por eso van a servir a otros pueblos, y por eso van a tener que pagar altos impuestos. Dan juzgará a su pueblo, y de esa tribu vendrá luego Sansón. Gad va a suministrar muchos soldados al rey David, y también será sometido muchas veces por pueblos extranjeros. Aser tendrá abundancia y no sufrirá escasez. Neftalí habitará en una región cerca del mar de Galilea, donde Jesús haría años después muchas señales, enseñanza y milagros. El pequeño de todo, Benjamín, será una tribu propensa al pillaje y al robo, una tribu fiera, violenta, incluso cruel a veces. Conocemos de esta tribu de Benjamín a los dos Saúles, al rey Saúl y a Saulo de Tarso. Y ya vimos hace unas semanas de la crueldad de Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Y me he dejado para el final a los dos principales, a los dos hijos de Jacob, a los dos hermanos que reciben mayor bendición. Y el segundo que recibe mayor bendición no es el esperado. El que recibe la mejor profecía no es José, el protagonista de nuestra historia. No es el hijo fiel y obediente, aunque también José recibe una gran bendición. José, dice el pasaje, que es una rama fructífera. José es rama fructífera, rama que da fruto, rama que da bendición, a pesar de la gran amargura que le causaron. Ya hemos visto toda la amargura que le causaron a José a lo largo de su vida, cuando fue vendido como esclavo a Potifar, en la cárcel, etc. Porque Dios estaba con él en todo momento. Y Jacob, veíamos que, dice el pasaje, que usa unas expresiones preciosas, unas expresiones que indican el profundo conocimiento que Jacob tiene de Dios.
porque allí habla de la tribu de José, el fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tu padre, el Dios omnipotente, te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. José fue bendecido, pues sus tribus fueron de las más grandes. Recordad que recibió doble porción por sus hijos Manasés y Efraín. Y la tribu de Efraín llegó a ser de las más importantes. Y dejamos para el final de este recordatorio la profecía a Judá. Ya hemos hablado muchísimo de Judá en estos 24 estudios que hemos tenido sobre la vida de José. Y ya estamos llegando al final, nos quedará uno más, quizá dos. Hemos hablado mucho del profundo cambio de Judá en su vida, pasando de menospreciar a su hermano José, pasando de ser él el que propone vender a su hermano como esclavo a unos ismaelitas que pasaban camino a Egipto, a ofrecer su vida a cambio de su otro hermano pequeño, Benjamín. Hemos visto el profundo respeto y cariño que muestra Judá por su padre Jacob, a pesar de que Jacob nunca le haya correspondido tanto cariño hacia él. Pues claramente Jacob tenía preferencia por los hijos de Raquel, y además, y no lo disimulaba. Dice el pasaje acerca de Judá: te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Esto es lo que debería haber recibido en circunstancias normales el hermano mayor, Rubén, el primogénito, pero lo recibe Judá. Es una maravilla de bendición y de profecía, es la mejor de todas. De hecho, todas las tribus, años después, se rebelarán contra el reinado de David, pero la tribu de Judá permanecerá fiel. Todas las tribus serán llevadas cautivas a Siria, pero Judá permanecerá en Canaán. Hoy día, a los descendientes decíamos también, estoy recordando, a los descendientes de Jacob, se les llama judíos, es decir, descendientes de Judá. Vimos también ese versículo 10, tan precioso y tan impactante, del capítulo 49, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y Silo significa el que tiene el cetro, el que tiene el poder, el que da el descanso. Silo está haciendo referencia al Mesías, a Cristo, a Jesús, que nacería 1600 años después, y que Judá va a tener el privilegio que nazca de sus descendientes. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, hasta que venga Silo. Desde David, desde el rey David hasta Herodes, dijimos que siempre mandó un príncipe de Judá, pero con Herodes esto se rompió. Y decíamos que muchos rabinos de la época de Jesús, siendo un niño, consideraban esto un desastre, pues estos seguían esperando a Silo, y Judá ya no tenía el cetro. Muchos rabinos caminaban por las calles de Jerusalén gritando, llorando a alta voz, diciendo: ¡ay de nosotros! El cetro ha sido quitado de Judá y Silo no ha venido. Sin embargo, sí que había venido Silo, y sí estaba entre ellos. Era otro cumplimiento profético. Veíamos también Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. Y estas fueron las profecías que Jacob dio a sus hijos. Nos pueden gustar más o menos, pueden parecer mejor o peor, nos pueden parecer más o menos justas, pero Dios en su soberanía actuó así. 2 hermanos recibieron bendiciones buenísimas, Judá y José. 3 recibieron una dura reprimenda, Rubén, Simeón y Leví, aunque estos últimos, a Leví, Dios les dio el honor de ser los sacerdotes, los levitas. Y el resto, más o menos. Todo lo que dijo Jacob aquí se cumplió. Porque Dios es fiel y cumple todo lo que dice en su palabra. Vamos a leer hoy desde el capítulo 49 y versículo 28 hasta el capítulo 50, versículo 14. Génesis 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego, les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y su vaca. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Después de las profecías
tiene el encargo sobre su entierro. Jacob le da a sus hijos el encargo sobre su entierro. Dice: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mi padre. Muchos ya tenemos dadas indicaciones sobre dónde enterrarnos cuando fallezcamos. Alguna persona incluso me ha dado una nota, el pasaje sobre el cual quiere que prediquemos su entierro y la canción la cual le gustaría que se cantara. Algunos eligen el cementerio del pueblo, está la familia enterrada allí. Otros eligen el cementerio evangélico de Linares. Jacob no se quería enterrar en Egipto, a pesar de que en Egipto hacían unas tumbas magníficas. Y eso lo sabemos por la historia, por las pirámides y por todo eso. Jacob podía haberse enterrado como lo que era, el padre de Zaphnath Paneah, el padre del Señor de la tierra, el padre del segundo que mandaba más en todo Egipto, solo por detrás de Faraón. Pero Jacob no se consideraba un egipcio, a pesar de haber pasado unos buenos y tranquilos años al final de su vida, sino que Jacob quería enterrarse en el mismo sitio que sus padres Isaac y Rebeca, en el mismo sitio que sus abuelos Abraham y Sara, en el mismo sitio que su esposa Lea, en la cueva de Macpela, en Canaán, en la tierra prometida. Raquel no estaba enterrada allí, porque Raquel murió de forma inesperada en el camino de Efrata, camino de Belén, al dar a luz a Benjamín, y la enterró allí en dicho camino. Esto aparece en Génesis 35, y Jacob lo recuerda en el capítulo 48, cuando bendice a sus nietos. Tuvo que dejar allí a Raquel en el camino de Belén, de Efrata, y le hizo. Nunca Jacob trasladó los restos de su amada Raquel a la cueva de Macpela. Me llama la atención, nunca lo hizo. Y dicho esto, murió. Jacob murió. Tras dar la profecía a los 12, tras darles indicaciones sobre su sepultura, murió el último de los grandes patriarcas. Ya sabéis, Abraham, Isaac y Jacob. Pero con la muerte del tercer gran patriarca no acabó la historia. Porque, hermanos, esto no va de las personas, sino que va del plan de Dios. Y el plan de Dios continuó. De hecho, Abel nos lo está recordando con el libro de Éxodo, que ha comenzado hace poco. Jacob murió sabiendo que está en las manos de Dios, sabiendo que este mundo es pasajero, pero confiando en Dios. El que en un día fue el engañador, el suplantador, no puede tampoco evitar la muerte, como ninguno de nosotros. Dios le quiso dar una larga vida, falleciendo a los 147 años de edad, aunque al faraón le dijo que eran pocos y malos, en comparación con los que había vivido, por ejemplo, su abuelo Abraham, que vivió más. Pero la vida de Jacob fue una vida fascinante, una vida emocionante, una vida en la que engañó a su propio padre y a su propio hermano, una vida en la que se pasó muchísimo tiempo huyendo de su hermano Esaú porque le quería matar. Una vida en la que estuvo toda una noche luchando con un ángel allá en Peniel, y le dijo que no lo soltaría hasta que no lo bendijese. Y aquello le costó una cojera de por vida y un nuevo nombre, Israel,
Ya no era el suplantador, el engañador, sino que ahora es Israel, porque ha luchado con Dios. Una vida en la que luego le engañó su suegro y tuvo que trabajar doble para conseguir a la mujer que realmente quería. Una vida en la que tuvo muchos hijos, muchos nietos, y le pasó de todo, como ya hemos visto en estos 24 estudios. Llegó incluso a conocer a Faraón, el hombre más importante del planeta. Y ahora llega al fin de sus días. La muerte, algo que para muchos es el final, pero para los creyentes no. Algo que da miedo, es un miedo normal, natural, pero que por otro lado nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da seguridad. El capítulo 50 comienza diciendo que José se abraza a su padre y llora su muerte y lo besa. Debió ser una escena dramática y conmovedora. Todos los hijos estaban reunidos cuando falleció su padre Jacob. Y esto también, qué bendición es esto. He visto tristemente muchos casos en el hogar de ancianos de personas mayores que mueren solos, sin familia. Me refiero sin familia, solo con la compañía de los que le cuidan, especialmente mi suegra, la Tere, que nunca ha dejado morir sola a nadie. Ha estado noches enteras con gente en su habitación esperando que falleciera. Y esto lo he visto más de una, más de dos y más de 3 veces. Jacob muere rodeado de sus hijos y de sus nietos, a pesar de no haber sido el mejor padre del mundo. Yo creo que nunca le habrían dado el premio al mejor padre del año a Jacob. Pero ahí estaban los hijos honrando a su padre. Cuando un familiar nuestro fallece, pues también le lloramos, y es normal. Aun sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, llorar la pérdida de un ser querido es normal. Y aquí vemos a José, que se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego mandó José que embalsamaran a su padre, que lo momificaran, por así decirlo, si me permití la expresión. Era un proceso lento y muy costoso. Aquí dice que duraba 40 días, pero preservaba mejor el cadáver y más pensando, sabiendo José el viaje que tendrían que hacer. Los egipcios además le hicieron luto y llanto durante 70 días. Y después José va a Faraón, o manda emisarios a Faraón para pedirle permiso, que lo entierren en el lugar que su padre le había dicho, en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, junto a sus padres, sus abuelos y su esposa Lea. José pide permiso a Faraón para que no lo metan en un sarcófago y que no lo pongan en una pirámide en Egipto, allí rodeado de joyas, de oro. No. Jacob quería una simple cueva en su tierra. Faraón contestó: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. El entierro debió ser espectacular. Martín Lutero dice que no hay entierro registrado en las Escrituras tan honorable como este, o con tal riqueza de detalles. No hay otro entierro como este.
Dice el pasaje que fue un escuadrón muy grande. Fue José, todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños, las ovejas y la vaca. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Iban un montón de personas, desde Gosén hasta Macpelo, aproximadamente unos 350, 400 kilómetros, aproximadamente unas 2 semanas de viaje, para ir y luego unas 2 semanas de viaje de vuelta. Hubo gran llanto y gran lamentación y luto allí por otros 7 días. Y la gente de allí estaba realmente sorprendida de ver aquella escena, de ver aquel séquito tan grande que venía desde Egipto para enterrar a alguien en una cueva de allí. Y cuando terminaron, volvieron a Egipto y vivieron en paz hasta que pasaron unos años y se olvidaron de lo que había hecho José. Qué contraste entre lo que estamos viendo hoy y lo que ocurre en el siguiente capítulo, en el siguiente libro, ya en Éxodo. Aquí el pueblo de Dios es respetado, allí es esclavizado. Aquí respetan a Dios y allí dirá el faraón: no conozco a Jehová. Aquí Faraón le dice a José: ve y entierra a tu padre. Y allí Faraón no dejará salir al pueblo hasta que Dios no lo saque con su mano poderosa. Aquí Faraón envía a todo su séquito a que acompañe a José. Y allí Faraón enviará sus carros de combate para intentar matarlos a todos. Y es donde cantamos aquello de: ábrenos, Señor eterno, ábrenos aquel camino, que a Israel, tu pueblo, abrieras, libertándole de Egipto. Hermanos, el mundo es variable, la sociedad es variable. No te puedes fiar de Egipto, no te puedes fiar de esta sociedad, no te puedes fiar del mundo. El único que es fiel y no cambia es Dios y su palabra. Por eso nosotros los cristianos tenemos siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria. Amén.